En el otoño de 1888, cuando las hojas caían y la niebla cubría las calles de Londres, un manto de miedo cubrió el distrito londinense de Whitechapel. Este barrio, conocido por sus callejones oscuros y su atmósfera sombría, se convirtió en el escenario de una serie de eventos que marcarían la historia para siempre. Un manto de miedo cubrió el distrito londinense de Whitechapel. Las noches se volvieron más oscuras y la niebla más espesa, como si la ciudad misma estuviera tratando de ocultar los horrores que estaban por venir. Los residentes vivían en un estado constante de alerta, temiendo lo que podría estar acechando en las sombras. Una serie de asesinatos brutales sacudió a la ciudad. Estos crímenes no eran como cualquier otro. Eran actos de una violencia y crueldad inimaginables. Las autoridades se encontraron con escenas de crimen que parecían sacadas de una pesadilla, con cuerpos destrozados y señales de una mente perturbada detrás de cada acto. Las víctimas, mujeres que trabajaban en las calles, fueron encontradas con la garganta cortada y sus cuerpos mutilados. Estas mujeres, muchas de ellas en situaciones desesperadas, se convirtieron en los objetivos de un asesino despiadado. Sus muertes no solo fueron trágicas, sino que también dejaron una marca indeleble en la comunidad. El asesino, conocido como Jack el Destripador, se convirtió en un fantasma aterrador. Su nombre se susurraba con temor y respeto, y su figura se convirtió en una leyenda oscura. Nadie sabía quién era, de dónde venía, o cuándo atacaría de nuevo. Su habilidad para evadir a la policía solo aumentaba su mística. Los asesinatos se caracterizaron por su crueldad. Cada nuevo crimen parecía más brutal que el anterior, y la policía se encontraba cada vez más desesperada por encontrar al culpable. Las técnicas forenses de la época eran rudimentarias, y cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. El destripador no solo mataba a sus víctimas, sino que las profanaba con una brutalidad que mostraba un odio profundo hacia las mujeres. Sus métodos eran meticulosos y despiadados, dejando claro que no solo buscaba matar, sino también enviar un mensaje de terror y dominación. La policía, a pesar de sus esfuerzos, no pudo atrapar al asesino. Las patrullas se incrementaron, y se implementaron nuevas estrategias, pero Jack el Destripador siempre parecía estar un paso adelante. La frustración y el miedo crecían tanto entre los oficiales como entre los ciudadanos. El misterio de Jack el Destripador se volvió una obsesión para la sociedad victoriana. La gente discutía teorías y sospechas en cada rincón de la ciudad, y el caso se convirtió en un tema constante de conversación. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la vida cotidiana. La prensa publicaba cada detalle, aumentando el miedo y la especulación. Los periódicos competían por las historias más sensacionalistas, y cada nueva edición parecía traer más preguntas que respuestas. La cobertura mediática no solo informaba, sino que también alimentaba la histeria colectiva. La identidad del asesino, sin embargo, siguió siendo un enigma. A pesar de los numerosos sospechosos y teorías, nadie fue arrestado ni condenado por los crímenes. Jack el Destripador desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un legado de terror y un misterio que perdura hasta el día de hoy. Para entender por qué Jack el Destripador sigue siendo tan interesante, debemos adentrarnos en el Londres victoriano. La época, a pesar de su riqueza, escondía una profunda desigualdad social. Whitechapel, en particular, era un lugar lleno de pobreza y vicio. Prostitutas, mendigos y criminales se mezclaban en sus calles oscuras y peligrosas. En este ambiente opresivo, el destripador encontró un lugar perfecto para sus crímenes. La niebla, un elemento típico de Londres, se convirtió en un cómplice silencioso del asesino. Las calles, apenas iluminadas por faroles de gas, ofrecían una oscuridad ideal para sus actos terribles. A lo largo de los años, se han considerado a muchos sospechosos en el caso de Jack el Destripador. Desde miembros de la realeza hasta ciudadanos comunes, la lista de posibles culpables es larga. Uno de los sospechosos más conocidos es Montague John Druitt, un abogado que fue encontrado ahogado en el río Támesis poco después del último asesinato. Su muerte, que se cree pudo ser un suicidio, aumentó las sospechas. Otro sospechoso es Walter Sickert, un pintor que supuestamente representaba escenas de los crímenes en sus obras.
Su interés por la violencia y su conocimiento de Whitechapel lo convirtieron en un candidato posible. Las pistas, descifrando el rompecabezas. En el corazón de la investigación, las pistas se entrelazan como un complejo rompecabezas, cada pieza crucial para desentrañar la verdad. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Jack el Destripador continúa siendo un misterio sin resolver. Londres, en la época victoriana, era un lugar de sombras y secretos, donde el miedo se apoderaba de las calles. La policía, con recursos limitados, se enfrentaba a un enemigo invisible, un asesino que parecía estar siempre un paso adelante. Las pistas, aunque muchas, no han podido revelar la identidad del asesino. Los detectives victorianos trabajaban incansablemente, revisando archivos y documentos, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos al culpable. Cada pista era una esperanza, pero también una frustración, ya que ninguna lograba cerrar el caso. Las cartas enviadas a la policía, supuestamente escritas por el destripador, han sido analizadas con mucho cuidado. Estas misivas, con su caligrafía irregular y manchas de tinta, eran estudiadas minuciosamente, buscando pistas ocultas en cada palabra y cada trazo de tinta. Sin embargo, no se sabe con certeza si son reales, y algunos expertos creen que fueron escritas por periodistas buscando causar sensación. En la bulliciosa sala de redacción de los periódicos victorianos, los periodistas competían por la primicia, a veces cruzando la línea entre la verdad y la ficción. Las autopsias de las víctimas mostraron la brutalidad de los asesinatos, pero no dieron pruebas definitivas sobre la identidad del asesino. Los médicos forenses de la época, con sus herramientas rudimentarias, hacían lo mejor que podían para entender la mente del asesino a través de sus actos brutales. La falta de tecnología forense en la época victoriana dificultó la investigación. Sin las técnicas modernas de análisis de ADN y otras herramientas forenses avanzadas, los detectives se encontraban en una lucha constante contra el tiempo y la incertidumbre. Las escenas del crimen, a menudo oscuras y lluviosas, ofrecían pocas pistas claras, y cada paso en la investigación era un desafío monumental. A pesar de los esfuerzos incansables de los detectives, el rompecabezas de Jack el Destripador sigue sin resolverse, un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. La sombra de un monstruo. En las calles empedradas y sombrías del Londres victoriano, una figura se movía con sigilo, dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. El caso de Jack el Destripador no solo impactó a la sociedad victoriana, sino que también dejó una marca profunda en la cultura popular. Las calles de Whitechapel, una vez bulliciosas y llenas de vida, se convirtieron en el escenario de una serie de crímenes que paralizaron a la ciudad. Los titulares de los periódicos de la época no dejaban de hablar del misterioso asesino, alimentando el miedo y la fascinación del público. Cada nuevo asesinato era descrito con detalles macabros, y la identidad del destripador se convirtió en un enigma que todos querían resolver. La figura del destripador se ha convertido en un ejemplo del asesino en serie, un símbolo del mal escondido en la oscuridad. Su imagen, con el sombrero de copa y la capa, se ha grabado en la memoria colectiva como el arquetipo del criminal escurridizo y peligroso. Un símbolo del mal escondido en la oscuridad, acechando en los rincones más oscuros de la ciudad. La atmósfera de los callejones victorianos, con sus sombras profundas y su ambiente siniestro, se ha convertido en el telón de fondo perfecto para las historias de terror y misterio. En la literatura, el cine y la televisión, el destripador ha sido representado muchas veces. Desde las primeras novelas de misterio hasta las producciones y cinematográficas más recientes, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez, manteniendo viva la leyenda. Desde las novelas de misterio que nos mantienen al borde del asiento, hasta las películas de terror que nos hacen temblar de miedo, la historia de Jack el Destripador sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Hasta las películas de terror, donde su figura se convierte en el villano perfecto, el enemigo que acecha en la oscuridad y que parece imposible de atrapar. Su leyenda ha inspirado a artistas de todo el mundo. Pintores, escritores, cineastas y músicos han encontrado en la figura del destripador una fuente de creatividad, explorando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. La fascinación por este caso se debe a la capacidad del destripador para escapar de la justicia y desaparecer sin dejar rastro.
A pesar de los esfuerzos de la policía y de los investigadores, su identidad sigue siendo un misterio, lo que añade un aura de invencibilidad a su figura. Y desaparecer sin dejar rastro. La imagen del asesino desapareciendo en la oscuridad, sin ser visto ni oído, ha alimentado la imaginación de generaciones, convirtiéndolo en un mito que trasciende el tiempo. Su sombra aún nos persigue, un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven. La niebla que envuelve las calles victorianas parece guardar los secretos de sus crímenes, manteniendo viva la intriga y el miedo. Un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven. La medianoche, la hora en que los crímenes solían ocurrir, sigue siendo un momento de inquietud, un eco de los tiempos en que el destripador acechaba en las sombras.